Gracias a Dios que estamos a mitad de semana para ser edificados a través de la palabra de Dios. Y pues aquí estamos, hermanos, gracias a Dios. Vamos a darle continuidad a la palabra, hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy predicado, muy escuchado, muy enseñado, pero muy poco practicado. Y lo vamos a ver ahorita en el transcurso de la enseñanza. Y vamos a orar, hermanos, vamos a orar antes de comenzar. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, hermanos. Señor, queremos darte gracias. Muchas gracias, Señor, una vez más por el privilegio, Señor, de verdad, privilegio de poder estar aquí, Señor, para ser edificados a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque mucha gente, Señor, ya no llegó a esta hora, ya partieron a tu presencia o en algún otro lugar. Y nosotros estamos aquí, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Y, Señor, te pedimos que hables a nuestro corazón, que quites todo lo que impida, Señor, que tu palabra hable a nuestras vidas. Pero, Señor, no queremos salir de este lugar como entramos, sino que verdaderamente nuestro corazón, Señor, esté dispuesto para que a través de la predicación de tu palabra tú des el fruto, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra. Señor, usa mi vida, Señor, a pesar de mis deficiencias, Señor. Usa, Señor, tu palabra, Dios. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema que quiero compartir con ustedes, hermanos, tiene como título la necesidad de orar. La necesidad de orar. ¿Cuántos habían escuchado alguna enseñanza sobre la oración? A ver, levanten su mano. Todos, ¿verdad? Todos hemos escuchado enseñanzas sobre la oración. Se han dado estudios, discipulados, pero muy poca práctica en relación a la oración. La necesidad de orar. Fíjense bien el título, la necesidad de orar. La palabra necesidad significa carencia de las cosas que son menester para la conservación de la vida. Escasez, apuro, carencia, pobreza, penuria, aprieto, ahogo. Falta continua de alimento que hace desfallecer. Hambre, peligro o riesgo ante cual se precisa auxilio urgente. Eso es una necesidad. De acuerdo al significado de la palabra necesidad, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ¿tendremos necesidad de orar, hermanos? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí tendremos necesidad o no? A ver, levante la mano los que tienen necesidad. ¿De verdad, hermanos? ¿De verdad tienen necesidad? Para un hijo de Dios, la oración es una necesidad en su vida, así como lo es alimentarse 2 o 3 veces al día, como nos alimentamos físicamente, ya que de lo contrario, si no nos alimentamos físicamente, las personas se sienten mal, a algunos les duele la cabeza, se ponen de mal humor, pueden llegar hasta desmayarse por la falta de alimento. Y si no se alimenta a esa persona por muchos días, esa persona puede llegar hasta la muerte física por la falta del alimento físico. Pues de igual manera, la oración es una necesidad espiritual para todos los hijos de Dios.
Y de igual manera, si no practicamos la oración, puede llegar el momento en nuestra vida que podemos morir espiritualmente por la falta de oración. Orar y leer la Biblia deben de ser prácticas esenciales en nuestra vida diaria. Orar, escuchen hermanos, es una responsabilidad para un hijo de Dios. ¿Sí sabíamos eso, hermanos? Que la oración es una responsabilidad de un hijo de Dios. ¿Dónde dice? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Pero a la misma vez, hermanos, la oración es un privilegio, es un deleite que el ser humano pueda comunicarse con su Creador. Es un deleite, hermanos. Mateo 26, hablando de la oración, hermanos, cómo nuestro Señor Jesús, hermanos, yo creo que todos lo sabemos, hermanos, nuestro Señor Jesús, antes de hacer cualquier cosa, Él oraba al Padre y pedía dirección del Padre qué debía hacer. Nunca hizo nada Jesús sin antes consultar al Padre a través de la oración. Y Él, Jesús, estando consciente de la importancia, de la necesidad de la oración en su propia vida, les invitó, les instruyó a sus discípulos a orar, sabiendo la debilidad que tiene el ser humano en su propia carne. Mateo 26, versículo 40 y 41, te lo voy a leer en la Biblia del lenguaje actual. Ya les había comentado anteriormente, hermanos, que me gusta citar esta versión porque está muy claro, está un poquito más entendible. Dice Mateo 26, versículo 40 y 41. Está hablando Jesús y dice, Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. Jesús, hermanos, antes de ir a la cruz, Él sabía lo que iba a padecer, lo que iba a sufrir. Y antes de llegar ese momento, hermanos, escogió a 3 de sus discípulos más cercanos para que lo apoyaran a través de la oración. Y les dijo, espérenme aquí mientras yo voy más adelante y oro. Y regresa Jesús, dice, Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro, ¿no han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera 1 hora? No quiere decir, hermanos, que cuando nosotros oremos tenemos que orar forzosamente 1 hora. Pero Jesús aquí les dice, ni siquiera 1 hora. No se trata de que me contesten, hermanos, pero hagámonos la pregunta, ¿cuánto tiempo oramos, hermanos? ¿Cuánto tiempo buscamos a Dios a través de la oración? Jesús aquí les está reprochando en este caso a Pedro y le dice, ¿no has podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera 1 hora? En el versículo 41 dice, escuchen la clave, hermanos. Les dice Jesús, no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Hermano, tú y yo no vamos a poder lograr absolutamente nada espiritual si no buscamos a Dios y no nos fortalecemos a través de la oración, hermanos. Es indispensable para un hijo de Dios que la oración sea una práctica ya en su vida. No que aspire, sino que sea ya una práctica, un hábito. La palabra orar viene del griego proseuchomai y significa orar a Dios, suplicar, pedir,
pero también significa adorar. A Dios, hermanos, no solo hay que buscarlo para pedirle, a Dios hay que buscarlo para adorarlo, hermanos, para adorar a Dios. Orar, ¿qué es orar? Tal vez alguno se pregunte, ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios como se habla con alguna otra persona, en el entendido que estamos hablando a nuestro Señor, a nuestro Rey, y por lo tanto le hablamos con el respeto que Él se merece. Pero lo hacemos con un corazón sincero y humilde, sin palabrerías, como si quisiéramos impresionar a Dios, porque entendemos que Dios nos conoce perfectamente y Él ya sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Y eso es extraordinario, hermanos, que Dios ya conoce cuál es tu necesidad, pero Él se deleita, hermanos, en que nos comuniquemos con Él. Acompáñenme al Salmo 39. Salmo 39, versículo 3 y 4. Te lo leo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: Señor, tú sabes para dónde voy y en dónde me acuesto. Tú sabes todo lo que hago. Tú sabes lo que voy a decir antes de que las palabras salgan de mi boca. Hermano, yo no sé si alcanzamos a entender aquí, hermanos, pero si Dios ya sabe lo que yo necesito, hermanos, es extraordinario tener esa clase de Dios. La confianza que yo puedo tener en Dios, en el entendido que Él ya sabe lo que yo necesito. Dios sabe todo de nosotros, sabe lo que necesitamos, pero Él quiere que nosotros reconozcamos nuestra necesidad y dependencia de Él en todo. Que lo busquemos a través de la oración. La oración debe ser un hábito en nuestra vida, un estilo de vida. Debe de ser algo normal y necesario, como lo es respirar. A ver, dejen de respirar un minuto, hermanos. Nos falta el aire, ¿verdad? Respirar, abrir nuestros ojos, caminar, etcétera. Todo esto lo podemos hacer gracias a Dios y lo hacemos normal y cotidianamente. A veces, hermanos, damos por hecho el que vamos a amanecer el día de mañana. Y amanece y decimos, hay otro día más y voy a seguir con mi rutina. Hermanos, es algo extraordinario el que el día de mañana, si Dios nos permite, podamos abrir nuestros ojos, podamos caminar y respirar. Pero a veces lo tomamos como algo normal. Es un milagro de parte de Dios, hermanos. De la misma manera, la oración debe de ser en nuestra vida algo normal, pero necesario. ¿Qué es algo normal, hermanos? ¿Qué es algo normal? ¿Un hábito? ¿Qué más? ¿Qué es algo normal? Algo que no. Nada extraordinario. ¿Y necesario? ¿Qué es necesario? Una necesidad. Algo que si no lo tengo, lo veíamos al principio, puede llegar el límite a la muerte. La oración, hermanos, es algo normal, pero necesario en nuestra vida. Si no respiramos, nos morimos por la falta de oxígeno. Si no podemos abrir nuestros ojos, no podemos ver la vida hermosa que Dios creó. Si no podemos caminar, no podemos ir a lugares que quisiéramos ir por la falta de movilidad. De igual manera, si no oramos con Dios, si no hablamos con Dios,
estamos muriendo en nuestro interior. No tenemos esa comunión con nuestro Creador. No sabemos cómo funcionar en esta vida porque no consultamos a nuestro diseñador para seguir sus instrucciones. ¿Cuántos han comprado una televisión de esas nuevas, modernas, una plasma, que llegas a tu casa y la pones en tu pared, pero te encuentras con un problema de que la televisión no viene programada? ¿Y qué se necesita para que funcione esa televisión normalmente? El instructivo. ¿Para qué nos sirve el instructivo, hermanos? Para saber cómo programar y cómo funciona la televisión. Pero si nosotros agarramos el instructivo y lo guardamos, ¿vamos a saber cómo funciona la televisión? No, nos va a costar mucho trabajo. De igual manera, hermanos, la Biblia, Dios es nuestro diseñador. Y si no lo consultamos a Él a través de la oración, hermanos, no vamos a saber cómo funcionar, qué decisiones debemos de tomar, cuáles debemos hacer sí y cuáles debemos decir no, si no consultamos a nuestro diseñador, a nuestro creador. Orar es cuando un hijo de Dios habla con Dios y le expresa sus necesidades espirituales, físicas, económicas y materiales, con el entendido que Dios responderá las oraciones que le hagamos de acuerdo a lo que Él sabe que necesitamos y no lo que nosotros queremos. Son dos cosas muy diferentes, porque podemos pedirle muchas cosas a Dios y Dios no te va a contestar todas las oraciones que tú le hagas. Dios nos va a contestar y nos va a dar lo que Él sabe que en realidad necesitamos. Eso es muy diferente. También la oración no solo debe de ser para pedirle a Dios, sino para agradecerle por todo lo que Él ya nos ha dado. La oración debe de ser para adorar a Dios, para reconocer quién es Él, su majestad y su poder, hermanos. Todo eso lo puedes hacer tú a través de la oración, hermanos. Entonces, cuando tú dices, es que no sé qué decirle a Dios, es que no sé qué orar. ¿Cómo que no sabes, hermano? Hay tantas cosas: agradecerle a Dios, reconocer su señorío, las necesidades que tenemos. ¿Cómo que no sé qué decirle a Dios? Por otra parte, nuestras oraciones deben de ser de manera perseverantes, consistentes, continuas, sin desmayar. Sobre todo, hermanos, nuestras oraciones deben de ser con fe, hermanos. De nada sirve, hermano, que tú ores a Dios si no lo haces con fe. Una vez, algunos de ustedes lo conocerán, él ya está en la presencia de Dios, el hermano Jaime Persiful. Una vez estaba enfermo y fui a visitarle, y al final, platicando con el hermano Jaime sobre la oración, precisamente él me decía, lo que pasa, hijo, dice, es que Dios no contesta todas las oraciones que se le hacen. Y yo me quedé así, le dije, ¿cómo, hermano? O sea, ¿cómo que Dios no? Me dice, no, hermano. Lo que Dios contesta es la fe con la que tú haces esa oración. ¿Cuánta fe tengo cuando oro a Dios? Bueno, está bien, voy a orar porque pues es mi responsabilidad y es mi compromiso. No, hermano.
Buscar a Dios, pero creyendo que le hay, que existe, teniendo fe en Él. De lo contrario, hermano, ¿con quién hablas? ¿A quién le oras si no tienes fe que Dios existe, que Dios es real? Oraciones con fe, creyendo que Dios nos escucha y responderá de acuerdo a su voluntad, en su tiempo y en su soberanía. Por otra parte, nuestras oraciones deben de ser de manera persistentes. O sea, no un día sí, 8 días después, vuelvo a orar. No, hermanos. Deben de ser oraciones continuas, sin desmayar, con fe y confianza en que Dios obrará conforme a su buena voluntad y propósitos en nuestra vida. Así deben de ser las oraciones. Ahora, la Biblia nos enseña, hermanos, en Primera de Tesalonicenses 5:17, Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. ¿Cómo es orar sin cesar? Si tengo que trabajar, las amas de casa tienen que hacer qué hacer, los que estudian tienen que ir a la escuela. ¿Cómo me pide, en este caso el apóstol Pablo, orar sin cesar? ¿A qué se refiere? Orar sin cesar, hermanos, es un estilo de vida. No hay necesidad de que tú cierres los ojos para orar, ni que hagas oraciones prolongadas. Tú puedes estar platicando con alguien y en ese momento tú lo estás escuchando y en ese momento tú estás orando en tu interior. Es orar en todo tiempo, hermano, en todo momento. Efesios 6:18. Efesios 6:18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda ¿qué? Perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cómo podemos orar en todo tiempo? Bueno, lo podemos hacer a través de oraciones breves, oraciones cortas. No es necesario, si no podemos en ese momento, hacer oraciones extensas. Podemos orar brevemente e inclusive en nuestros pensamientos podemos estar orando por alguna situación y así tener una respuesta para cada situación que enfrentemos. Otra forma de orar en todo tiempo es ordenar nuestra vida conforme a los deseos y enseñanzas, al grado que toda nuestra vida sea una oración. No necesitamos aislarnos de otras personas ni de nuestras actividades diarias para orar sin cesar, ni cerrar nuestros ojos. Podemos convertir la oración en parte de nuestra vida y nuestra vida en oración. O sea, la oración la podemos convertir en parte de nuestra vida y nuestra vida ser una vida de oración. Donde quiera que estemos, donde quiera que andemos. Mientras estamos en este mundo que necesita a Dios y de nuestra intercesión a través de la oración. ¿Será necesario, hermanos, que nosotros oremos por Uruapan? ¿Será necesario que oremos por nuestras autoridades, hermanos? ¿Será necesario que oremos por nuestros vecinos, nuestros familiares inconversos? Hermanos, la oración es una necesidad en nuestra vida. Otra manera de orar en todo tiempo es suplicar por todos los santos. Significa orar
por los hermanos que sabemos que están pasando por alguna necesidad o algún problema. Orar, pero con perseverancia, repetitivamente, constantemente, por nuestros hermanos de aquí de la iglesia. Hermanos, hoy hay más de 20 necesidades, más de 20 motivos de oración por las cuales se están orando cada 8 días. Y hermanos, algunos de ustedes tienen la oportunidad, el privilegio de asistir a la oración, pero no le dan importancia a la oración, hermanos. Pero decimos que es una necesidad en nuestra vida. Cuando tú tienes un ser querido que está enfermo, ¿qué es lo primero que hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermanos? Cuando tienes a un familiar que está enfermo y que el doctor te dijo que tiene cáncer, hermano. ¿Qué haces, hermano? ¿Qué hacemos, hermanos, ante ese tipo de noticias? Oramos, buscamos a Dios, le avisamos al pastor y le decimos: pastor, fíjese que mi hermano, mi papá, mi mamá, mi tío, mi familiar está pasando por esta situación, ayúdenme a orar. Hermano, y para eso estamos, para eso es la iglesia, para orar. Hermano, pero qué triste es que solo cuando tenemos una necesidad buscamos a Dios. Eso es muy triste, hermanos. Las oraciones deben de ser repetitivamente, constantemente, por nuestros hermanos que están pasando necesidad aquí de la iglesia, pero también por nuestros hermanos de otras iglesias de aquí de la ciudad y de todo el mundo donde Dios tiene a sus hijos y a sus siervos. Orar unos por otros. Dios no nos ha llamado a criticar, hermanos, ni a señalar a las otras iglesias, ni a los otros hermanos de las otras iglesias. Hermanos, necesitamos orar por ellos. Orar por nuestras autoridades espirituales y gubernamentales. Cada 8 días, hermanos, estamos orando. Cada 8 días, hermanos, estamos orando por nuestras autoridades espirituales. Porque sabemos que son seres humanos y que necesitan la guía y la dirección de Dios. Por nuestras autoridades gubernamentales, nuestra presidenta, el presidente municipal. Dejemos de criticar, hermanos. Es más fácil criticar que orar, hermanos. Un hijo de Dios, hermanos, debe de distinguirse porque ora, no critica, sino ora. Primera de Timoteo 2, del 1 al 3. Palabra de Dios para todos. Dice: en primer lugar, pido que se ore por todos. Aquí está hablando en una manera general. Pablo dice: en primer lugar, quiero que oren por todos. Luego dice, que se pida a Dios que supla las necesidades de la gente y bendiga a la humanidad. Oren también agradeciendo a Dios la respuesta a esas oraciones. Que se ore por los reyes y todas las autoridades para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad, donde sea posible adorar y respetar a Dios. Escuchen, hermanos. ¿Por qué? Porque eso es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador. ¿Qué es lo que le agrada a Dios, hermanos? ¿Que estemos criticando a las otras iglesias? ¿Que estemos hablando mal de nuestras autoridades?
¿Eso es lo que le agrada a Dios, hermanos? No. Dice, eso es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que oremos por nuestras autoridades. Pablo aquí está exhortando a orar unos por los otros y también a orar por nuestras autoridades. Orar por la salvación de las personas que no son salvos. También oramos, hermanos, todos los miércoles por los que han negado la fe, los que se han alejado. Orar por los que no son salvos, para que se arrepientan y se conviertan a Jesucristo. Orar para que nuestras autoridades gubernamentales permitan que la palabra de Dios se siga predicando con libertad en las escuelas, sin intimidaciones o represalias. Toda esta manera de orar, este estilo y hábito en nuestra vida es bueno y le agrada a Dios. ¿Cuándo vamos a empezar a orar por las universidades, las preparatorias, las primarias, el kinder? Cuando ya nuestros hijos ya les permitan entrar a un hombre y una mujer al mismo baño, entonces sí vas a empezar a orar. Hermanos, necesitamos orar antes de. Ya cuando está el temblor, hermanos, prevenir antes, hermano. Antes de que sucedan estas cosas, hermano, nosotros necesitamos estar orando para que nuestras autoridades sigan permitiendo la libre expresión, la libre predicación de la palabra, hermano. Mientras se pueda, hermano, nosotros no debemos dejar de predicar el evangelio. Va a llegar el momento, hermanos, donde ya no se va a permitir. Entonces necesitamos orar por eso, hermanos. ¿No les parece, hermanos? ¿O no? ¿Estoy siendo muy exagerado? Bueno, pues la palabra de Dios eso nos manda. ¿Y dónde, hermano? ¿Dónde dice? Bueno, tranquilos, tranquilos. Vamos a pasar a ver un ejemplo, una parábola, donde se habla sobre la oración, para que podamos entender la importancia y necesidad de la oración en nuestra vida. Para que entendamos la importancia, hermanos, que Dios le da a la oración y que nos ha dejado como una disciplina espiritual para poder llegar a ser conforme a Jesucristo. La oración es una de las disciplinas espirituales que todo hijo de Dios debe de practicar en su vida. Acompáñenme por favor a Lucas 18. Lucas capítulo 18, vamos a leer del versículo 1 al 8. Ahí va a ser nuestro estudio. Dice la palabra. Está hablando Jesús, hermanos. Y miren cómo comienza la parábola. También les refirió Jesús una parábola sobre ¿qué cosa? La necesidad de orar. ¿Cómo se llama la enseñanza? La necesidad de orar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuándo debemos orar? Solo los miércoles. ¿Cuándo debemos orar? Solo los domingos que venimos. La necesidad de orar siempre, ¿y qué más? Y no desmayar. Versículo 2, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre,
Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lo primero que vemos, hermanos, en el versículo 1, en esta parábola dicha por Jesús, es que es precisamente la necesidad de orar siempre y no desmayar, no desanimarse, no dejar de orar. ¿Por quién estás orando, hermano? ¿Por tu esposa? ¿Por tu esposo? ¿Por tus hijos? ¿Por tus compañeros de trabajo? ¿Por quién estás orando? ¿Cuánto tiempo llevas orando por esa necesidad? ¿Ya te desanimaste? ¿Ya desmayaste? ¿Ya dijiste, no pasa nada, no hay ningún cambio? Jesús en esta parábola dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. Si Jesús está diciendo que es una necesidad la oración, debemos de hacer caso a esta palabra. Ya vimos lo que significa necesidad, carencia de las cosas necesarias para vivir. Pero además, dice Jesús que las oraciones debemos hacerlas sin desmayar, sin cesar, aunque no veamos la respuesta rápida. Aunque la situación a mi alrededor esté difícil o complicada, aunque el diagnóstico médico sea contrario o negativo, debemos seguir orando y confiando en Dios sin desmayar, hermanos. Seguir orando y confiando en Dios sin desmayar. Es que ya tengo 1 año, hermano. Tengo 3 años. Tengo 5 años y no veo una respuesta. Hermanos, Abraham esperó 25 años para poder ver la respuesta de parte de Dios. Y tú y yo, hermanos, nos desesperamos muy fácil y no somos perseverantes en la oración. En el versículo 2, Lucas 18:2 dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Un juez, el trabajo del juez es precisamente implantar justicia, no hacer acepción de personas, no dejarse corromper o sobornar, sino ser lo más justo posible ante cualquier caso que se le presentara. Eso es el trabajo de un juez. Acompáñame a Segunda de Crónicas 19, del 5 al 9. Biblia, lenguaje actual, dice de la siguiente manera: al mismo tiempo iba nombrando jueces en todas las ciudades de Judá, las cuales había convertido en fortalezas. A estos jueces les decía, ustedes serán los representantes de la justicia de Dios, no de la justicia humana. Por eso deben de ser muy cuidadosos al cumplir con su deber. Respeten siempre a Dios y recuerden que Él no acepta las injusticias. Él no verá bien que ustedes favorezcan más a una persona que a otra, o que le den la razón a alguien a cambio de dinero. Dios los ayudará a ser justos en todo lo que hagan. En la ciudad de Jerusalén, Josafat eligió a algunos de los sacerdotes y de sus ayudantes, así como algunos jefes de familia de Israel, para que sirvieran como jueces y resolvieran los problemas que tuviera la gente.
A ellos, a los jueces, dio las siguientes instrucciones: para que ustedes cumplan con su trabajo como Dios manda, es necesario que siempre obedezcan a Dios y hagan su trabajo con honestidad. Esas son las leyes, los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel, en este caso a los jueces, cómo deberían de hacer su trabajo. Pero este juez de la parábola, hermanos, en primer lugar, dice que no tenía temor de Dios y como consecuencia no respetaba a nadie. Este juez parece que se le había olvidado que el trabajo de juzgar con justo juicio es el trabajo que Dios hace con los seres humanos y se le había delegado esa responsabilidad. Es una responsabilidad muy grande la de ser juez, ya que se está representando a Dios mismo, hermanos. Es el trabajo que Dios haría si estuviera aquí en la tierra, juzgar con justo juicio los problemas de las personas. Y por eso, hermanos, escuchen bien, por eso es tan delicado que tú y yo nos pongamos en lugar de jueces y criticar y señalar, murmurar a nuestros hermanos. Es súper delicado, hermano, que tomemos el papel de juez que no nos corresponde, hermanos. Solo Dios, hermanos, es el único juez perfecto y justo que nunca falla. Solo Dios, hermanos. Este juez de la parábola no tenía temor de Dios. Hacía su trabajo sin la conciencia de que Dios lo estaba viendo todo el tiempo. ¿Cómo trabajamos, hermanos? Nuestro trabajo, todos tenemos diferentes tipos de trabajo. Cuando tú estás haciendo un negocio, hermano, cuando tú estás trabajando, ¿tenemos la conciencia de que Dios te está viendo? ¿Lo que estás diciendo? ¿Los tratos que estás haciendo? ¿Tenemos esa conciencia, hermanos? Este juez no tenía temor de Dios. Para él no existía Dios. Pero nosotros sí conocemos a Dios, hermano. Y necesitamos tener temor de Dios en nuestra vida. Impartía justicia, cosa que no impartía justicia, no estaba haciendo su trabajo correctamente. Además, también hacía acepción de personas, cosa que un buen juez no debe hacer tampoco. Por otro lado, leemos en esta parábola que también había una viuda. Por un lado estaba un juez y por otro lado estaba una viuda. Y la viuda acudía precisamente con este juez injusto. Aquí, hermanos, cabe aclarar que este juez injusto para nada representa a Dios, para nada. Más bien es todo lo contrario, hermanos. De este juez injusto a Dios. Aquí lo que hay que resaltar es lo que hacía la viuda, hermanos. ¿Sí? Quiero aclarar eso. Para nada, obviamente, este juez injusto representa a Dios, sino todo lo contrario, la injusticia y el pecado en el corazón del ser humano no redimido. Ahora, ¿cómo se debería de tratar a las viudas de acuerdo a la ley? Éxodo 22, del 22 al 24, Biblia, lenguaje actual. No maltraten a las viudas ni a los huérfanos. Si lo hacen y ellos me piden ayuda, yo los escucharé y con furia les quitaré la vida a ustedes. Y entonces sus esposas serán las viudas y sus hijos los huérfanos. ¿Cómo tratamos a las viudas, hermanos?
¿Cómo tratamos a los huérfanos? Aquí Dios, hermanos, está hablando muy fuerte. Y dice que como nosotros los tratemos a ellos, así Dios nos va a tratar a nosotros. Dios, hermanos, siempre ha tenido cuidado por los más débiles de la sociedad. Al afligir o hacer menos a las viudas y a los huérfanos, el castigo de Dios caería sobre los culpables. Las personas que afligieran a los más débiles, ellos dejarían viudas a sus mujeres y huérfanos a sus hijos como castigo de Dios. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Es muy exigente Dios? ¿Es muy extremoso? Hermanos, Dios es justo. Dios es justo. Sigue hablando la parábola, Lucas 18, versículo 4 y 5. Y él, hablando del juez, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. La parábola, hermanos, no especifica cuánto tiempo pasó. Solo dice que por algún tiempo. Esto quiere decir que esta viuda persistía, perseveraba, insistía con este juez injusto. La viuda no se desanimó, no desmayó. Ella siguió, tenía una necesidad y sabía que solo perseverando sería atendida. Hermano, solamente perseverando a través de la oración, hermano, vamos a ver la respuesta de parte de Dios. Solo perseverando igual que la viuda. Este juez injusto reconocía que no tenía temor de Dios. También sabía que no respetaba a nadie. Por lo menos era honesto en esta área. Dice que la viuda le era molesta para él. Molesta por su perseverancia, por su insistencia todos los días, a tal grado que el juez injusto la veía y tal vez decía: otra vez viene la viuda, ya sé lo que me va a pedir. Hermanos, aquí también hacemos un contraste entre este juez injusto de la parábola y Dios. Al juez injusto le molestaba la perseverancia y la insistencia de la viuda, pero a Dios no, hermanos. A Dios no le molesta que tú y yo perseveremos en orar, hermanos. A Dios no le molesta que tú estés diario pidiéndole la misma necesidad. A Dios no le molesta, hermano. Dios es lo que quiere, que confiemos y dependamos de Él. Dios quiere que imitemos a esta viuda en la perseverancia. Dios quiere que perseveremos, que insistamos, que no nos desanimemos en orar. A Dios no le molesta escuchar nuestra oración una y otra vez. No le molesta a Dios eso, hermano. Así es de que no dejemos de orar, hermano. No dejemos de orar. Seamos como la viuda, perseveremos, insistamos, roguemos a Dios, adoremos a Dios. Lucas 18, versículos 6 y 7. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Son dos preguntas, hermanos. ¿Ustedes cuál creen que sea la respuesta? ¿Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Sí o no? ¿Se tardará en responderles?
¿Sí o no? ¿Sí? Hermanos, ese es el punto. Es que tu tiempo y mi tiempo no es el tiempo de Dios. Esa es la clave, hermano. Que yo oro a Dios por algo y le digo, Señor, mañana. Y Dios dice, ay, mi hijo, no te lo doy mañana. ¿Y sabes por qué no te lo doy mañana? Porque no estás listo. Nuestro tiempo, hermanos, no es el mismo tiempo de Dios. En la Biblia, lenguaje actual, esos mismos 2 versículos, dice, Jesús agregó, fíjense en lo que dijo ese mal juez. ¿Creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que día y noche le piden ayuda? ¿Creen que tardará Él en responderles? La respuesta, ¿cuál es? ¿Cuál es, hermanos? Claro que no, hermanos. Claro que no. Hermanos, si este juez injusto respondió gracias a la perseverancia de la viuda, ¿cuánto más responderá nuestro Dios amoroso y misericordioso ante las oraciones hechas de acuerdo a su voluntad, con constancia y sin desmayar de sus hijos? ¿Ustedes creen que Dios no va a responder, hermanos? Él va a responder. La clave está en la perseverancia. Dice que claman a Él día y noche, sin desmayar, sin desanimarse, aunque no se vea la respuesta cuando nosotros la queremos. Seguir orando y confiando en el tiempo y la divina respuesta de parte de Dios. Por otro lado, no debemos pensar que vamos a obtener siempre todo lo que le pidamos a Dios. Claro que no. Así como un padre de familia tiene que negarle muchas cosas que le piden sus hijos, y especialmente cuando sabe que lo que le están pidiendo, en lugar de ayudarles, le va a perjudicar, de la misma manera es Dios con nosotros, hermanos. Levante la mano, ¿quién de ustedes, teniendo un hijo de 5 años, le compraría un carro para que lo conduzca? A ver, ¿quién le compraría un carro a su hijo de 5 años? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo harían, hermanos? ¿Por qué? No está preparado. Apenas puede caminar y ya quiere manejar. Hermanos, ¿qué le pedimos a Dios? Muchas veces Dios dice, ay, mi hijo, eso que me estás pidiendo no te lo puedo dar. ¿Y sabes por qué no te lo puedo dar? Porque en lugar de ayudarte, si te lo doy, te voy a perjudicar. Por eso muchas veces, hermanos, Dios no nos da lo que le pedimos, sino lo que Él sabe que en realidad necesitamos. Nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana. Solo Dios lo sabe. Y por lo tanto, solo Dios sabe si aquello que estamos pidiendo va a ser para nuestro bien a la larga. Por eso muchas veces Dios no nos da lo que le pedimos en ese momento. Nos da lo que necesitamos. ¿Cómo oraba Pablo, hermanos? Del aguijón, en referencia al aguijón, ¿qué oraba Pablo a Dios, hermanos? ¿Qué le pedía? Que le quitara ese aguijón. Pregunta, hermanos. ¿Pablo tenía fe, hermanos? ¿O no? ¿Pablo oró a Dios, sí o no? ¿Dios le contestó, sí o no? Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? ¿Le quitó el aguijón? ¿Qué le dijo Dios?
no le dio lo que Pablo le pedía, le dio lo que Pablo necesitaba. Hermano, es como trabaja Dios, hermanos. Así es como Dios trabaja. Por eso es importante que al terminar nuestras oraciones le digamos a Dios que se haga tu voluntad en esta petición. No es de que ahora decreto, no recibo un no. Ay, hermano, por favor, ¿quiénes somos nosotros para querer darle órdenes a Dios? No lo digas, porque si lo dices, lo estás declarando. Voy a ser rico, voy a ser rico, voy a ser rico, voy a ser rico. No, hermanos, por favor. Sigue hablando la parábola. Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús nos dice que no tenemos que desanimarnos en la oración. No nos debemos cansar de orar y nunca nos debe de faltar la fe al momento de orar a Dios. Una de las razones, hermanos, por las que nuestro Señor Jesús no ha regresado, hermanos, es precisamente porque Él no quiere que nadie se pierda. Él está dando tiempo, se llama longanimidad. Está extendiendo el plazo, hermanos, para que la gente se pueda arrepentir, porque Él no quiere que ninguno perezca, no quiere que nadie se pierda, hermanos. Juan 3, del 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que quiere Dios para la humanidad? Que no se pierdan, sino que tengan vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Si Jesucristo, hermanos, no condenó a los seres humanos, ¿quiénes somos tú y yo, hermanos, para condenar a la gente? Sino para que el mundo sea salvo por Él. 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios pagó con la vida de su Hijo el más alto precio que se pueda pagar. Jesús aceptó nuestro castigo, pagó el precio de nuestros pecados y luego nos ofreció una nueva vida que compró a precio de su sangre. La gente que no conoce a Cristo, o aún la gente que dice que conoce a Cristo, pero toma decisiones pensando que esta vida es todo lo que tenemos, cuando en realidad esta vida es solo el comienzo de la eternidad. Dice el que no cree. La palabra creer es más que solo pensar que Jesús es Dios. Significa depositar toda nuestra confianza en Él. Creer que es el único que nos puede salvar. Es poner a Cristo al frente de nuestros planes presentes y futuros. Creer es confiar en su palabra y depender de Él para poder cambiar. ¿Quién cree en su palabra? ¿Quién cree en su palabra? ¿Seguros? Solo Dios puede salvarnos de lo que en verdad debemos temer, que es la condenación eterna. Confiar en Dios, reconociendo que nuestra insuficiencia para alcanzar la salvación y pidiéndole que haga su obra en nosotros,
El que no cree se refiere a quien lo rechaza por completo, hace caso omiso de él y de su palabra. Hermanos, pero me llamó mucho la atención cuando estaba haciendo esta enseñanza, que termina el versículo 8, hermanos, con una pregunta. Dice, cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, ¿hallará fe? Hermanos, no se trata si Dios responde o no a las oraciones. No se trata si Jesucristo se está tardando en regresar o no. Se trata de cuánta fe tenemos en Él. Cuánto confiamos en Él. Cuánto obedecemos su palabra. De eso se trata, hermanos. ¿Qué dice Santiago? Tú dices que tienes fe, pero no tienes obras. Yo te voy a mostrar mi fe a través de las obras. Las obras que hacemos, hermanos, no son para salvación. Es una consecuencia de que ya somos salvos. Por eso hacemos buenas obras. ¿Sí o no, hermanos? O tú haces obras pensando que pasando ayudándole a la ancianita a cruzar la calle, te vas a ganar un pedacito en el cielo. No, hermanos. Si fuera por las obras que nosotros hacemos, hermanos, ¿para qué murió Jesús? Si a través de nuestras obras nos vamos a poder salvar. No, las obras son consecuencia de nuestra salvación. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué creen, hermanos? ¿Obedecemos la palabra? ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? ¿Convencidos? ¿Sí? Okay. Va un cuestionario. Hebreos 10 del 23 al 25, palabra de Dios para todos. Hebreos 10, 23 al 25. Mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejemos nunca de hablarles a los demás de nuestra fe. ¿A cuántas personas, hermanos? Hoy es miércoles. Ya pasó domingo, lunes, martes y hoy miércoles. En esos 4 días, hermanos, ¿a cuánta gente le predicamos de nuestra fe? ¿A cuánta, hermanos? ¿No nos ha mandado Dios a predicar su palabra? ¿Sí o no, hermanos? ¿Obedecemos? Versículo 24. Seamos solidarios. Ayudemos a los demás a demostrar su amor y hacer el bien. Versículo 25. Algunos, fíjense, hermanos, qué claro está aquí, hermanos. Algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Reunámonos para animarnos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que se acerca el día. Algunos están faltando a las reuniones. ¿Quién lo dice, hermanos? ¿Yo? La palabra de Dios, hermano. ¿Obedecemos la palabra, hermanos? En la Reina Valera dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Obedecemos la palabra, hermanos? Hermano, es que me llegó visita.
¿Qué debo hacer? ¿Qué debe hacer un hijo de Dios? ¿Recuerdan el pasaje cuando Jesús está enseñando y estaba llena la casa y van y le dicen, Maestro, tu mamá y tus hermanos están afuera y quieren verte? Y Jesús dijo, permítanme por favor, ahorita vengo, voy a atenderlos. ¿Sí hizo eso Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Qué es más importante, hermanos? ¿Dios o qué otra cosa es más importante? Como hijos de Dios, como familia en Cristo, tenemos privilegios que Dios nos ha dado. Número 1, tenemos el privilegio que Dios nos haya escogido para predicar su palabra. Hermanos, es un privilegio. No entendemos, hermanos, el privilegio que Dios nos haya escogido para hablar de Él. Hermanos, cosa que ni los ángeles, Dios les dio ese privilegio. Le dio el privilegio a ti y a mí, hermanos, de predicar el Evangelio. Punto número 2. Podemos crecer precisamente en fe a través de escuchar su palabra en las enseñanzas que se nos dan en la iglesia, para vencer las dudas o las preguntas que tenemos o que nos hace la gente y poder crecer en nuestra relación con Dios. Pero eso, hermanos, se hace en la congregación, no a la distancia, hermanos. Se está dando un fenómeno últimamente, hermanos, que la gente no viene y dice, me conecto a la transmisión. Hermanos, la Biblia nos anima a no dejar de congregarnos. Si tú tienes una enfermedad, estoy de acuerdo, conéctate a la transmisión. Hermano, pero si no, aquí debemos estar, hermanos. Un hijo de Dios necesita ser alimentado a través de la palabra, de la enseñanza. Es que yo me conecto, hermanos. Bueno, no escucho casa de oración, pero escucho a otros pastores. Cuando tengas una necesidad, háblale al pastor, a ese pastor, a ver si te va a atender. Hermanos, Dios nos ha dado este privilegio. Tenemos un lugar donde venir y ser edificados con la palabra. Y hacemos un esfuerzo, hermanos, Dios lo sabe, hacemos un esfuerzo por predicar la sana doctrina. Hermanos, pero ustedes tienen que hacer su parte también. No todo lo que escuchen, hermanos, es palabra de Dios. Aunque sean pastores, hermanos, tenemos que pasar la enseñanza a través de la palabra, hermanos. Tener discernimiento. Por eso luego andan todos confundidos, hermanos, y tomando decisiones equivocadas. Es que dijo el pastor, es un pastor. Hermanos, aquí Dios ha puesto a un pastor. Y a todos nos consta, hermanos, que se esfuercen en trazar la palabra lo más recto posible. ¿Te falta alimento? ¿De verdad, hermano? ¿No te llena el alimento que escuchas? Ya quisiéramos, hermanos, poner en práctica toda la enseñanza que se nos ha dado. Necesitamos crecer, madurar, hermanos. Pues yo voy nada más los domingos. Es que entre semana llego bien cansado, hermano. Mire, hermano, tanto el pastor como un servidor, hermanos, hemos venido enfermos aquí, hermanos, desangrándonos, porque tenemos un compromiso con Dios, hermanos.
y con la iglesia. Nosotros somos la iglesia, hermanos, y necesitamos ser parte de, tener un compromiso con Dios, pero también con la iglesia. Somos un cuerpo. Punto número 3. Podemos disfrutar del amor de los hermanos. Podemos estimularnos al amor y a las buenas obras unos a los otros. Pero también podemos adorar a Dios juntos, hermanos, como iglesia. Eso es un privilegio, hermano, que no tienen los que se conectan a la transmisión. Ellos ven la alabanza. Jamás va a ser lo mismo, hermano, que tú estés presente físicamente en la alabanza. Dios se mueve, hermanos, en medio de su pueblo, en medio de la alabanza de sus hijos. Es un privilegio venir y adorar juntos a Dios, expresar las maravillas, su grandeza, su fidelidad, su gracia, su amor, su misericordia. Juntos, gracias Dios, eres infinito. Yo llego tarde, hermano, es que la verdad, pues las alabanzas como que no me gustan mucho. Es que luego de repente los hermanos se equivocan en las tonadas, en las pisadas. Hermanos, venimos a adorar a Dios. No vengo a ver si se equivocó el de la guitarra, el de la batería. Hermano, adorar a Dios, sin distraernos, sin distracciones. El dejar de asistir a las reuniones cristianas en la iglesia es empezar a perder el estímulo y la ayuda de otros hermanos. Empieza a faltar, hermano, a las reuniones y te vas a empezar a enfriar. Empieza a dejar de asistir a la iglesia, hermano. Y después no vengas, ¿por qué me está pasando esto a mí? Hermano, necesitamos ser alimentados y ser edificados con la palabra en la iglesia. Cuando nos reunimos es para anunciar nuestra fe y al mismo tiempo fortalecernos los unos a los otros en el Señor. El día en que Cristo volverá está cada vez más cerca, hermanos. Fernando hace ratito lo comentó 2 veces. Cada vez está más próxima la venida de nuestro Señor Jesús. Cada vez está más cerca. Pasaremos por problemas, por tribulaciones, e incluso pueden ser persecuciones. Fuerzas del enemigo se levantarán. Las dificultades nunca se van a terminar, hermanos. Pero eso no debe de ser excusa o motivo para dejar de congregarnos, hermanos. Eso no es una excusa para dejar de asistir a la iglesia. Al contrario, a medida que surjan las dificultades, los problemas, debemos hacer un mayor esfuerzo por ser fieles en nuestra asistencia a la iglesia. De esa manera demostramos que tenemos verdadera fe en Dios y no en las circunstancias que pasan a nuestro alrededor. Hermano, ¿por qué ya no has ido a la iglesia? Ya no te he visto. Ay, hermano, es que viera cuántos problemas estoy pasando en mi familia. No, hermano, si yo le contara los problemones que tengo en el trabajo, ¿y por eso no vas a la iglesia? ¿Por eso ya no vas a la iglesia? Hermano, con mayor razón deberíamos estar pidiéndole a Dios que nos dé fortaleza, que nos dé sabiduría. ¿Qué voy a hacer en esta situación? Señor, ¿para dónde? ¿Cómo le hago, Dios? No, pero nos desanimamos y dejamos de asistir a la iglesia. Si nuestra asistencia a la iglesia, hermanos, se los digo como hermanos en el amor de Cristo,
A ver, ríanse, hermanos. ¿No están enojados? Se los digo como hermanos en la fe. Si nuestra asistencia a la iglesia depende de las circunstancias favorables, si venimos a la iglesia solo cuando todo va bien, entonces no es por fe que buscamos a Dios, sino por conveniencia. No es fe, es conveniencia. Dios siempre ha probado y seguirá probando la fe de sus hijos. Siempre, hermanos, siempre ha probado y lo va a seguir haciendo, hermanos. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en tu vida? Hagámoslo personal. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en mí? Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a terminar, hermanos. Señor, queremos darte gracias. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos conoces y sabes lo que necesitamos. Señor, queremos orar como iglesia, Casa de Oración Uruapan, que cuando en tu tiempo perfecto, en tu soberanía, tú decidas venir por tu iglesia, Señor, que seamos hallados fieles. Que tú veas a tu iglesia, Casa de Oración Uruapan, hombres y mujeres con fe en tu palabra, fe en tu sacrificio, fe en que tú cumplirás lo que has prometido. Señor, tú no eres hombre ni hijo de hombre para no cumplir. Tú eres fiel a tus promesas y tú has prometido que tú regresarás por tu iglesia. Señor, pero ayúdanos, Señor. Ayúdame, Señor, a que mi fe crezca. Y no hay otra manera de crecer en fe sino escuchando tu palabra. Señor, ayúdame a ser diligente, a no dejar de congregarme. Ayúdame a que la oración sea un hábito en mi vida. Y Señor, si tengo la oportunidad de venir a la reunión de oración, ayúdame, Señor, a comprometerme contigo, no con el hombre, es contigo, Señor. Señor, ayúdame a entender que la oración es necesaria en mi vida. Es un privilegio, es un deleite el poder comunicarme contigo a través de la oración. No es una carga, no es una imposición, es un deleite para un hijo de Dios. Comunicarse con su Creador, derramar mis cargas, derramar mi corazón ante ti, Señor, que eres el único que me puede dar la fortaleza necesaria. Señor, ayúdanos a depender más de ti en la oración. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor.
En el nombre de Jesús. Amén.